tardes de cine en los Llanos de Aridane y Cineforum en Villa de Mazo nos ha llevado durante todo este año, de forma mensual, con esas proyecciones de películas, a hablar de asuntos sociales, a hablar también de cine y de todas esas cuestiones a nivel social que nos afectan y que también a través del cine pues podemos analizar, además de hacer una crítica de esas películas que hemos podido ver durante los últimos meses en estos municipios con esta iniciativa que corre a cargo de dos personas con las que ya hemos hablado en otras ocasiones. Hablábamos con ellos cuando apenas comenzábamos esta edición de Tardes de Cine y de Cineforum, con Débora Viña, tu coach en La Palma, y con Adrián González Viña, periodista y crítico de cine, que los tenemos aquí con nosotros de nuevo. Débora, Adrián, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado. Muy bien. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy contentos de estar aquí y de volver a como revivir, retomar todos estos meses de estas tardes tan interesantes y tan enriquecedoras que hemos pasado, que hemos vivido. Estas tardes de cine que hemos tenido, que como hemos dicho, en los Llanos de Aridane, por una parte, y después también en Villa de Mazo, por otra parte, que bueno, vamos a recapitular un poco, para quienes todavía no conocen esta iniciativa, porque esto va a continuar, esto va a tener continuidad, el próximo año también vamos a repetir. Vamos a recordar en qué consiste, en qué han consistido estas actividades. A ver, ¿quién me lo cuenta, Adrián? Pues nosotros lo que proponemos es a toda la gente interesada que les apetezca venir a ver una película con nosotros, y después hacemos un coloquio donde pues los aspectos cinematográficos de la película y los aspectos emocionales se van a ir analizando, y sobre todo viene siempre todo muy enriquecido con las aportaciones de la gente, de ese público asistente. Y claro, cuando empezábamos el proyecto, disculpen, cuando empezamos el proyecto sí que hablábamos de que quizás yo hablaba de lo cinematográfico, Débora de lo emocional, pero después de casi 2 años haciendo esto, yo creo que se ha dado ya como una suerte de simbiosis en nosotros, y es un resultado único, un resultado combinado de esas cosas, pero una cosa lleva a la otra inexorablemente, ¿no? Entonces, los que nos venían a ver al principio, y en algunos casos nos han seguido viniendo a ver todo este tiempo, sí que habrán notado que ya, no digo que ofrezcamos algo distinto, pero sí que ofrecemos, yo creo, algo como mucho más afinado, mucho más concreto, que al final es el resultado de la experiencia, ¿no? Que como hablábamos antes de comenzar, todo esto empezó como alguna actividad puntual, y después se le fue dando forma hasta llegar, en este caso son las 2 ediciones, ¿no? En cada municipio, pero ya anteriormente habíamos hecho alguna actividad similar y después se fue afianzando y se fue quedándose en el tiempo. Y en este caso, Débora, ¿cómo ha sido la respuesta este año, o cómo va siendo a medida que pasa el tiempo? Pues nosotros nos hemos quedado como muy gratamente sorprendidos en algunas ocasiones, porque la respuesta ha sido siempre favorable, pero sobre todo, por ejemplo, la primera edición, la primera acción que tuvimos aforo completo, y fue como muy sorprendente para nosotros que fuera así la primera vez que hacíamos esta propuesta, ¿no? Y bueno, eso fue lo que dio pie a esta continuidad, y sobre todo yo ahora rescataría que hay gente que nos continúa acompañando, que fiel a esas citas y con ganas, además pidiéndonos incluso más. Y en ese sentido, con eso me quedo sobre todo, y disfrutando muchísimo de esos coloquios y de lo que compartimos, de lo que se da después de ver esa película juntos, ¿no? Que esa parte es la más importante, ¿no? Porque claro, estas películas las podemos ver perfectamente tranquilos en nuestra casa, nosotros solos, pero la parte enriquecedora es compartir, ¿no? Las diferentes ideas, percepciones que nos dejan las películas. Yo recuerdo, Adrián, cuando venían ustedes la última vez a hablar sobre esto, cuando apenas estaban comenzando esta edición, me comentabas que lo enriquecedor que era porque quizás Débora veía una cosa en la película que tú no veías, o que tú la ves de otra manera, y al final pues se van complementando, ¿no? Todas esas ideas, que es lo bonito de todo esto. Sí, y sobre todo además se complementa con lo que nos aportan, porque
en esta fidelización de la que Débora habla y que hemos experimentado, se puede dar de dos formas. O una fidelización en la variedad, porque intentamos que la oferta sea en sí lo más variada posible, con sus nexos comunes, porque muchas veces al final sí que vemos, y es muy interesante, que algunos coloquios se retroalimentan de otros, ¿no? Pero sobre todo también una fidelización en cuanto a, yo creo que a la gente le agrada tener como un espacio que es un poco similar también, salvando por supuesto las distancias, al trabajo que hace Débora como coach, de crear un espacio donde a la gente se sienta cómoda para sentir, incluso aunque sea la incomodidad, porque hemos también tenido coloquios donde había como una incomodidad manifiesta por los temas de las... Claro. Hablo concretamente, ¿no? Pues siempre proyectamos la película Las Sesiones, que es una película donde se hablaba tanto de la vida sexual de las personas con diversidad funcional, y también se hablaba de la figura de la terapeuta sexual, que en algunos casos pues se puede considerar prostitución, en otros casos se puede considerar lo que sea, ¿no? Asistente. Y ese, por ejemplo, fue uno donde Débora y yo íbamos con toda la intención de hablemos aquí, tengamos este espacio, pero nos encontramos con que había muchas personas que estaban como incómodas ante el tema y nos intentaban incluso como era... No voy a decir gracioso, porque son los sentimientos de cada uno, ¿no? Sí. Pero nos llamaba la atención que querían como desviar el asunto y hablar de otros aspectos de la película o otros enfoques. Al final era como el tema está aquí y nosotros lo queremos tratar, ¿no? Pero eso también es importante, ¿no? Porque eliminamos tabúes. Exactamente, ahí, claro, nosotros dentro de esa variedad queremos hablar de una gran diversidad de temas, también más concretamente desde el punto de vista de la sensibilización de la igualdad, ¿no? Pero abrimos el marco. Yo creo que es importante dar el lugar y espacios para hablar de una variedad de temas importantes y bueno, ahí nos quedamos con eso, pero también como dar voz y poder dar ese espacio. A mí me gustaría aprovechar que ya estamos hablando a nivel anecdótico, porque yo quería preguntarles, ¿no? Pues que quizás con qué sesiones o qué películas se les han quedado más dentro, ¿no? A nivel eso de experiencia, ¿qué les ha enriquecido más? Hacemos un repaso a esa cartelera que hemos tenido en los últimos meses, que han sido la primera Pequeña Miss Sunshine, después 45 años, Las Sesiones, Viaje al cuarto de una madre, Mujeres del siglo XX, Truman, Nuestra hermana pequeña y $1 Million Baby, que ha sido la última. Me gustaría que de todas estas pues que nos comentaran pues cómo ha sido, cómo la han vivido y sobre todo pues quizás cuál ha sido, ¿no? Esa sesión que más les ha marcado a ustedes. Pues mira, en Mujeres del siglo XX fue una película creo que muy especial. En primer lugar fue además la primera vez que se proyectaba en España en pantalla grande esa película, porque en España no se había proyectado en los cines. Como era desconocida, bastante desconocida, no creímos que fuera a tener la repercusión que sí tuvo, y la historia y todos los enfoques del tema del feminismo y de la figura de la mujer que aporta esa película, y el final también como concretó, para mí me parece muy enriquecedora y que da una perspectiva muy grande en relación a eso, a las como habíamos puesto las caras las miradas del feminismo. Las miradas del feminismo. Porque siempre marcamos, ¿no?, las películas en los llanos, Sí. de una especie de lema, ¿no? Y Sí. entonces el primer punto siempre es el porqué de ese lema. Sí. Y en este caso, pues sí. Y yo creo que esas miradas del feminismo, para mí, desde esas diferentes miradas quedaron en mí, porque, claro, hay partes y partes que resuenan, ¿no? En tu caso, A mí me vienen como cosas sueltas. Yo pienso, por ejemplo, la ilusión que nos hizo que de repente ver en Pequeña Miss Sunshine, ver familias. Sí, con niños. Porque es verdad que nosotros, como el tipo de película que ponemos, no es una película que suele llamar a los más pequeños de la casa, y es una elección consciente, ¿no? Quiero decir, intentamos tratar temas como más adultos, ¿no? Pero de repente, como en Pequeña Miss Sunshine, pues sí, de repente encontrarnos esa familia. Y a mí lo que, como anecdótico, me gusta la idea de que, lo que decíamos antes, la fidelización por la variedad y también la no fidelización, si quizás no esperas esa variedad. Entonces, hubo un grupo de gente que vino a Pequeña Miss Sunshine, los vimos el mes que viene y no los vimos más. Porque quizás esperaban que 45 años
que fuera más similar a Pequeña Miss Sunshine, pero una apuesta que tenemos muy firme y que yo particularmente a la hora de ponerme a elegir las pelis, evidentemente después todo comentado con Débora, por supuesto, es que sea lo más variado posible. Y este año estoy muy contento, por ejemplo, de que hayamos puesto una película japonesa, como fue Nuestra Hermana Pequeña. Originalmente íbamos a proyectar otra película, El Candidato, pero ahí, tú, por ejemplo, en una de estas conversaciones que Débora y yo tenemos mucho por esto, y lo digo en el mejor sentido, me desafió, ¿no? Me dijo, a ver, El Candidato me gusta, pero yo creo que seguro que hay una peli más interesante para nuestros temas, ¿no? Entonces me paré a pensar, miré, revisé los catálogos de las distribuidoras, porque todo eso es un mundo, el tema de la distribución, y de repente pues me vino como esa luz de repente de decir, yo creo que esta película quizás la familia, la importancia de la familia, poner cine japonés, y funcionó, y gustó mucho, y no la habían visto mucha de la gente, o casi que nadie de la gente que habíamos visto, ¿no? Entonces me quedo así como con esa cosa suelta, esos momentos incómodos, pero que de las sesiones, o en Million Dollar Baby descubrirse a la gente que sorprendentemente no lo hubiera visto. Todas esas cosas al final, porque no lo preguntamos, ¿no? Porque pensamos una película tan famosa, tan popular, con los Oscar y todo, y había gente que la descubrió allí con nosotros, y eso es una experiencia muy mágica también. Y de la propia gente, los propios espectadores, yo me imagino que después, cuando ya terminamos de ver la película, terminamos el coloquio, pues mucha gente se nos acerca, ¿no? Y nos dice, pues me ha gustado esto, no me ha gustado esto, en general, pues con qué se han encontrado. O gracias, por ejemplo, con Nuestra Hermana Pequeña, gracias por haber puesto esta película. Eso me llegó un montón, porque era esa, como dice Adrián, una película japonesa, pero es tan bonita, es como un poema visual totalmente, y el enfoque de la familia que da, y de la cultura japonesa, que nos podemos también hacer como una idea, tenemos también nuestras etiquetas, nuestros prejuicios, y esa película nos amplía mucho el foco en ese sentido, nos devuelve una realidad más enriquecedora a lo mejor de lo que creemos, y a mí me llegó mucho eso. También la oportunidad de ver una película como Million Dollar Baby, que a lo mejor la has visto un montón de veces en televisión, pero no la has visto en pantalla grande, porque en su momento no la viste, para mí en ese caso fue mi caso también, y al ver las películas en pantalla grande hay un montón de detalles que no habías percibido, con los que te quedas, ¿no? También. Me acaba de venir otro, disculpen, que fue como ese momento vimos Truman, y ese momento como de congoja colectiva al terminar Truman, y al estar en ese momento esa catarsis emocional. De hecho me acuerdo que ahí normalmente Débora y yo siempre, desde que empiezan los créditos de la película, ya nos vamos colocando, ya vamos, y tanto con Truman como con Million Dollar Baby dijimos, vamos a dejar un momentito, claro, y entonces cuando fuimos a empezar nos vimos en Truman como embargados por la... Un momento que no podíamos arrancar, estábamos tan cogidos emocionalmente en ese momento, pero también estaba en el ambiente, ¿no? Sin duda una iniciativa totalmente emocionante, que me imagino que ya acabamos de terminar esta edición, pero ya estaremos pensando en las siguientes. Yo imagino que Adrián ya estará trabajando en ese listado de películas y comentándolo con Débora, así que cuénteme cómo nos estamos preparando para la próxima edición. Pues ya de entrada podemos decir un título, porque es un título que vamos a emitir este año. Bueno, ya tenemos la primicia de la película Los Años Desnudos, clasificada esa, la íbamos a emitir este año, pero al final decidimos reservarla para la temporada que viene, para darle el hueco que se merece, ¿no? Porque es verdad que la íbamos a emitir este año, pero de repente pues eso, lo pensamos de que quizás era mejor reservarla. Una película española, una película con un tema tan importante, pues, trata sobre la época de la transición y el destape, pero centrando el foco en la experiencia de las actrices que pasaron por ahí, ¿no? Entonces la reservamos. El resto, bueno, lo estamos hablando. Y además de española, de directores canarios, qué maravilla. Félix Sabroso y Dunia Yasu. Y entonces, además es una película que nosotros vimos juntos en el cine cuando se estrenó, y es una película muy especial y muy importante de conocer. Y tenemos previsto que sean las mismas fechas, es decir, a partir de noviembre aproximadamente. De octubre. O sea, la idea es volver en octubre, sí. O sea, un poquito y tenemos antes. garantizado una nueva temporada. ¿De cuántos meses? Todavía no lo sabemos, esos temas se están hablando ahora. Pero por lo menos yo creo que 3-4 meses no nos quita nadie, por lo menos. Esperemos que sea más, claro, pero sí, en octubre la idea es volver en octubre en Los Llanos, sí. Y por supuesto, lo tenemos que decir, es verdad, Multicine Millennium. Es un sitio maravilloso. A mí me gustaría además, porque normalmente a veces, aunque después les dé un poco de vergüenza, nos han tratado tan bien
el personal. Y ya no solo Marta, la gerente, sino pienso en Javi, pienso en Cristo, pienso en Estefanía, pienso en todo ese personal que nos ayudan a que todo funcione, que están ahí en la puerta haciéndolo genial, que ayudan a la gente, porque hay gente que es su primera experiencia en un tipo de cosas de esta, ¿no? A la hora de la proyección, para que encaje todo perfectamente, para que el ritmo no decaiga, que eso es una cosa que de por ello trabajamos muchísimo, en que el acto sea todo lo profesional que somos, ¿no? Entonces, la verdad es que es un lujazo trabajar con ellos cada mes y casi que se les va a echar de menos de cara ese trato personal, ¿no? De cara a la temporada que viene, ¿no? Pero bueno, porque es verdad que después de 8 meses, que han sido 8 meses, y 8 meses en las circunstancias en las que empezamos, que fue cuando esa apuesta de Charo, le estaremos siempre súper agradecidos. Por la cultura, pase lo que pase, ¿no? Aún así, con Volcán, pues arrancamos porque también ella vio la necesidad de tener ese espacio de, bueno, como dice, más allá de compartir, de hablar de otros temas, de un poco de todo. Exacto, de sacarnos de ese foco y aportar algo que nos nutra también. Pues impacientes por esa próxima edición, que ya sería la tercera, que esperemos que tenga el mismo éxito que esta. Muchas Pero gracias. antes de despedirnos, me gustaría, aprovecho que los tenemos aquí, que estamos en verano, que en verano es cuando tenemos más tiempo para leer, para ver películas, etcétera. Sí. Lo que tenemos que leer ya lo sabemos, que es el libro de Débora Viña. Ay, gracias. Y trabajar, que ya lo pues, tuvimos por aquí, no claro podemos, que sí. tenemos que barrer para casa, ¿no? Sí, claro que sí. Quiérete bien y acertarás. Pero yo quiero aprovechar a preguntarles, que estamos hablando de cine, películas para ver este verano. ¿Cuáles nos recomiendan? Pues, Adri, arranca tú. Pues yo, mira, diría que de entrada, si no pudieron asistir, repasen nuestra programación del año. Sí. Y porque muchas de esas Para películas ponernos al ya, día para la hoy en próxima día, edición. con el tema de las plataformas, con el tema de tanto las de pago, incluso hay en la televisión española ofrece un montón de cine español completamente gratuito. O sea, de los últimos estrenos o de los grandes clásicos. Entonces, ya por el tema de las plataformas, y todavía tenemos videoclubs en esta isla, o sea que también se puede tirar por verdad. ahí, no hay excusa, ¿no? Pero, y también, bueno, lo que nos espera en el cine, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay una cosa que ahora, a colación de esto, una de las cosas que una de nuestras, las llamamos las groupies, ¿no? De nuestras groupies más, que más nos remarca es lo que le gusta, porque ella sí que el cine de hoy en día, el más comercial, es verdad que no le gusta tanto, entonces sí que nos remarca, y además nos lo dice siempre, nos saca los colores en cada acto, porque siempre lo dice en voz alta, ¿no? De muchísimas gracias por poner estas películas, muchísimas gracias por traer estos proyectos, porque son la alternativa a eso, ¿no? Entonces, títulos concretos, yo lo que diría es, la verdad que en las plataformas que tenemos, miren el catálogo bien y no se queden solo lo superficial, porque tanto Netflix como Amazon como HBO Max tienen una cantidad de joyas. Sí. Me viene, yo que sé, por ejemplo, creo que en HBO Max está, si sigue, una película española que se llama La Virgen de Agosto, por ejemplo, ¿no? Que yo la descubrí ahí para mi sorpresa, ¿no? Tenemos en Amazon, yo que sé, me viene ahora mismo, por ejemplo, la película El Faro, que es reciente, relativamente como de un thriller de terror. En Netflix hay algunos auténticos clásicos, Las hijas del polvo me vienen ahora mismo como título como clásicos, posible. lo primero que además sabes que es una de mis preferidas y creo que es una oportunidad en verano para darnos tiempo para verla y saborearla, porque me parece también que es delicadeza e inteligencia, es El abuelo, por ejemplo, como clásicos, ¿no? Que es una de las películas que más me resuena. También que ha estado hace poco en cine y no sé si se le ha dado la repercusión suficiente, no lo sé. El olvido que seremos es la de que creo que está en Netflix ahora que mismo, participa sí. Javier Cámara sí. como protagonista, que me parece que está, a mí me parece que está espectacular. Y además es basada en una historia real, en hechos reales. Yo leí el libro también. Y me parece que es también una de esas realidades sociales que hay que conocer. O sea, a mí como me interesa mucho esa parte del cine, pues... Pero yo sí que recomendaría como intentar, yo sé que cuesta a veces, ¿no? Pero intentar como pasar de esa primera pantalla de las plataformas. De la portada donde del está libro, lo más, ¿no? Como cuando lo más llamativo, que no comercial, que sea necesariamente malo,
No, pero lo más llamativo. Me acaba de venir también en Disney Plus, hay un catálogo pasando Marvel muy extenso también, porque como compraron Disney Plus al fusionarse con diferentes plataformas, ahí tenemos un montón de maravillas, la verdad. Y sí, lo que quería decir, discúlpenme, porque tenemos que nombrarlo, porque además estamos agradecidísimos, es que este ciclo de los llanos, que Tardes de Cine, que organiza el área de cultura del ayuntamiento, como hemos dicho, un altar para Charo y agradecimiento eterno. Además, por medio de subvención, cuenta con el apoyo económico del Ministerio de Cultura y Deportes, la colaboración del ICDC y la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias. Entonces, agradecidísimos a todos ellos y, por supuesto, al Ayuntamiento de Mazo. Y en Mazo, que todo este proyecto que engloba otros talleres, el Café con Débora, sesiones individuales, otros espacios, además de este Cineforum de sensibilización, organizado por la Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mazo. Estoy agradecidísima a Javier siempre por apostar por confiar en nuestro trabajo y en nuestras elecciones, y que creo que hemos acertado también muy bien, porque hemos puesto ahí historias que nos invitan a ver cómo nos colocamos en cada situación, enfocado desde la figura de la mujer, específicamente en Mazo, ¿no? Y creo que ha servido también de mucho para vernos y para sentirnos identificados, y ha pasado también, como nos preguntabas antes, con muchas de las personas a las que yo estoy acompañando en Mazo. Ay, cuando dijo aquello, ay, cuando vi esa escena, cómo me Para que te hagas una idea, tuvimos un coloquio que duró casi como la película que pusimos. Sí. Pues sí, totalmente. Con más estamos ahí sentados todavía debatiendo, y financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Pues sin duda también el papel de las administraciones públicas es esencial en todo esto, porque si no, no serían posibles este tipo de iniciativas tan enriquecedoras y que nos dejan tanto y impacientes, como hemos dicho, por esa próxima edición. Y ya saben, pues ya tenemos algunas de esas recomendaciones también para disfrutar del cine este verano, y también con ese toque social y con ese cine de calidad que sabemos que eligen bien Adrián y Débora. Muchísimas gracias y nos vemos el año que viene de nuevo en esas tardes de cine, en ese Cineforum, que estoy segura de que tendrá el mismo éxito o incluso muchísimo Estén más. Atentos a las redes sociales, que publicamos ahí todo para que no se pierdan ni una. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el cine. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.